Ha sido muy agradable contar con vosotros dos. Vale, a ver, buenas tardes. A ver, hay una persona que tiene dos dispositivos encendidos conectados a la vídeo, que apaga uno de ellos porque si no se acopla, ¿vale? Y hace unos pitidos un poco incómodos, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes y soleadas tardes. Este es el último encuentro de CIVIS antes de las vacaciones. Como podéis comprobar, estamos muy poquitos porque ya está todo el mundo en la playa, no se pueden. Y bueno, la idea de la charla de hoy era hablar sobre los resultados de la Cumbre Social de Oporto que se celebró en mayo y que planteaba una serie de objetivos, entendemos, de calado en materia de política social, y bueno, con lo que traemos, ¿no?, del Pilar Europeo de Derechos Sociales, pues, a la ciudadanía, o por lo menos los que estamos un poco intentando estar un poco atentos a estas cosas, pues nos suena un poco raro y estamos un poco escépticos, ¿no?, que esos objetivos que se han planteado pues se pueden llegar a alcanzar. Entonces, para conocer esto un poco mejor, contamos con Alicia Oms, que es eurodiputada por el grupo del Partido Socialista y que, según me contaron, estuviste ahí directamente en la cumbre. Entonces, bueno, nos comentaron que eras la persona idónea para contarnos un poco lo que se trabajó allí. Y luego contamos con José Luis Beizanilla, que bueno, es experto en temas relacionados con emprendimiento y empleo. Lo hemos conocido en Lanzaderas, es autor ahora de un libro que se titula Píldoras antidesempleo tras la cuarentena, cómo buscar empleo en 4 pasos. Y bueno, me acabo de enterar que estuvo trabajando de asesor en el Parlamento Europeo. O sea, es un libro abierto y una caja de sorpresas. Seguro me pone en contrapunto a la primera intervención, que decimos un poco, la intervención primera va a ser la de Alicia y después intervendrá José Luis, porque Alicia también se tiene que ir un poco antes. Y bueno, después de esa breve intervención, pues ya paso al debate, que casi siempre suele ser de donde está ahí la chicha de la sesión, ¿vale? Entonces, bueno, sin más yo ya me callo y doy la palabra a Alicia y pues eso, muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, bueno, muchas gracias, Sonia, y buenas tardes a todos y a todas los que os habéis conectado en este soleado día de junio. Y gracias también a CIVIS por contar conmigo y a participar en este evento, que creo que es súper oportuno, y para hablar de un tema que creo que es de tanta actualidad ahora mismo, ¿no? Como bien has comentado, el pasado 7 y 8 de mayo tuvo lugar en Oporto, la Cumbre Social de Oporto, donde tuve la oportunidad de participar en el panel previo que montó mi familia política, el grupo S&D. Pero antes de hablar de la cumbre en sí que me gustaría ponernos un poco a todos en antecedentes de por qué hemos llegado, ¿no?, hasta esta cumbre de Oporto. Bueno, remontamos a 2017 y ahí el Parlamento, el Consejo y la Comisión proclamaron el Pilar Europeo de Derechos Sociales en la cumbre de Gotemburgo. Y este pilar, que es muy importante, establece 20 principios y derechos que son clave para los mercados laborales y los sistemas de protección social en Europa para que funcionen de la mejor manera posible. Y para ello se estructuran en torno a 3 capítulos principales este pilar. El primero es la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo. El segundo son las condiciones de trabajo justas. Y el tercero es la protección e inclusión social. Y la proclamación de este pilar en su momento, en 2017, supuso un momento clave para la Europa social. Y os preguntaréis un poco por qué, ¿no?, en ese momento y por qué tan importante, ¿no? Y es porque era la primera vez que se establecían los principios, se definían unos objetivos y se recogían las preocupaciones sociales en la agenda política europea. Sin embargo, el pilar no es un fin en sí mismo, pero sí queremos fortalecer de manera efectiva nuestro modelo social, reducir las desigualdades, garantizar unos estándares sociales elevados y una negociación colectiva sólida. La Unión Europea y sobre todo sus Estados miembros deben cumplir todos y cada uno de los 20 principios que he mencionado antes que consagra este pilar. Y en este contexto, el pasado mes de marzo, la Comisión Europea presentó su plan de acción para poder implementar este pilar, que tiene 3 objetivos claves
para 2030, que son, en primer lugar, que el 78% de las personas de entre 20 y 64 años tengan un trabajo. La segunda, que al menos el 60% de los adultos debe participar en actividades de formación cada año. Y el tercero, y no menos importante, es que el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debe reducirse en al menos 15 millones, entre las que se encuentran como mínimo 5 millones de niños y niñas, porque creamos o no, hay muchos niños y niñas en riesgo de exclusión social porque están en pobreza extrema, en situaciones de pobreza extrema. Entonces, tenemos que atajar este problema de raíz. Entonces, por esta razón, la cumbre de Oporto, prioritaria para la presidencia del turno socialista de Antonio Costa, para Portugal, ha sido tan fundamental, porque viene en un momento clave, un momento también post-pandemia, y los socialistas hemos marcado un camino hacia una Europa más justa, que tenga la prioridad de la Europa social en el centro, que creo que es muy importante, sobre todo en tiempos de crisis. Creo que eso lo hemos aprendido de la crisis anterior. En cuanto a la cumbre de Oporto, ya centrándome en ella, bueno, se presentó en forma de varios eventos. Hubo un evento que organizamos el Grupo de Socialistas y Demócratas durante los días previos, en el que tuve el placer de participar como presidenta de las Juventudes Socialistas Europeas y también como eurodiputada. Luego también una conferencia de alto nivel día 7, que participaron pues primeros ministros, eurodiputados, la comisión y agentes sociales. Y luego la reunión informal de jefes de Estado y Gobierno, que tuvo lugar día 8 y que dieron lugar, entre otros, al compromiso social de Oporto del 7 de mayo y a la declaración del Consejo de día 8 de mayo. Aunque es verdad que desde el Parlamento Europeo habíamos solicitado la adopción de una declaración interinstitucional sobre la agenda social, no fue posible, pero sí que es verdad que estoy convencida que los textos que salieron de Oporto representan una gran oportunidad para Europa tras una década bajo políticas de austeridad. Creo que es un momento de cambio, un momento de inflexión, esa cumbre de Oporto. Y por un lado, como he comentado, está el compromiso social de Oporto, que fue suscrito por la presidencia portuguesa, la presidenta de la Comisión, el presidente del Parlamento Europeo, los interlocutores sociales y las organizaciones representantes de la sociedad civil. Y aquí lo que se hace es un llamamiento a fortalecer el modelo social europeo, centrando los esfuerzos políticos en pues, la igualdad de oportunidades, el acceso a servicios de calidad, la creación de empleo de calidad, el espíritu empresarial, así como la reducción de la pobreza y la exclusión, por supuesto. Y además apoya los objetivos sociales establecidos en el Plan de Acción para implementar ese pilar europeo de derechos sociales que os he comentado antes, y se confirma que el semestre europeo debería ser la herramienta adecuada para hacer seguimiento de todos los indicadores de progreso social. Y por otra parte, la declaración del Consejo, que también he comentado antes, que lo que se pide en esa declaración es que se refuerce la dimensión social de la Unión Europea y en la que los Estados miembros se comprometen a la implementación del pilar, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, a reforzar los derechos de los trabajadores, los sistemas de seguridad social, la salud y la seguridad en el trabajo, dentro de procesos vinculados con la digitalización, que hemos visto que ha sido tan importante durante la pandemia, la inteligencia artificial, teletrabajo, también súper importante durante la pandemia, y la economía de plataformas. Y también lo que dan en esa declaración es luz verde a los objetivos de la Unión Europea sobre temas de empleo, competencias y reducción de la pobreza, y al nuevo cuadro de indicadores sociales que está propuesto en el Plan de Acción, y también al seguimiento del progreso de los objetivos fijados en el marco del semestre europeo. Además de todo esto, el Parlamento Europeo ya había presentado su posición al respecto dentro de una resolución que aprobamos el pasado mes de diciembre sobre una Europa social fuerte para unas transiciones justas, porque sabemos que va a haber una serie de transiciones, no solo la verde, también la digital, y que tienen que ser justas para que los empleos se transformen y no se pierdan.
Y desde mi punto de vista, en cuanto a Porto, pues creo que es un punto de inflexión y al mismo tiempo un punto de salida para Europa, porque parece que por fin hemos entendido que debemos primar a las personas antes que a los datos del PIB, porque el crecimiento económico solo importa cuando mejora la vida diaria de la gente y la gente lo tiene que sentir, lo tiene que notar. Y por ello, poner en práctica los principios del pilar mediante el semestre europeo creo que contribuirá a una recuperación más social, más inclusiva y también más sostenible en Europa. Como ya he mencionado, después de esos años de austeridad, de políticas de austeridad que pues muy bien no hicieron, la pandemia del COVID yo creo que ha mostrado la verdad y es que solamente las políticas sociales firmes pueden contribuir a afrontar la crisis. Y necesitamos más que nunca una red social fuerte para sacar a millones de europeos y europeas de la pobreza y garantizar salarios dignos a los trabajadores más pobres. Y es inaceptable que 1 de cada 4 niños y niñas en la Unión Europea esté en riesgo de exclusión social. Es totalmente inaceptable. Y también creo que debemos facilitar apoyo a aquellos trabajadores autónomos cuyas pequeñas empresas también se han visto golpeadas por las restricciones de la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Por tanto, creo que hay muchos temas en la agenda social que se deben trabajar y por tanto, tener en cuenta. Precisamente por ello, de cara a la Cumbre Social de Oporto, desde mi familia política, desde el grupo S&D, adoptamos nuestra propia declaración sobre el bienestar sostenible, que la firmamos junto al PES, el CES, el Comité Económico y Social y la Plataforma Social, en la que se pedían pues, objetivos sociales concretos y ambiciosos y acciones legislativas y no legislativas a nivel europeo, también para atajar los niveles de pobreza. Y aquí, podríamos enumerar una gran batería de ejemplos, ¿no? de iniciativas que o ya se han empezado a trabajar o que se ha dicho que se van a empezar a trabajar muy pronto, ¿no? Primero de todo, tenemos desde el punto de vista del trabajo decente y los mercados laborales sostenibles, tenemos que mantener las medidas de emergencia durante el tiempo que sea necesario, incluidas el SURE, que como sabréis es el programa que ha ayudado al Gobierno de España a hacer frente a los ERTES, entre otras cosas, para hacer frente al desempleo, y el lanzamiento del programa de beneficios de reaseguro de desempleo. También una agenda europea para el empleo de calidad, porque un trabajo de calidad debe incluir también un salario digno, una seguridad laboral y un acceso a protección social. Por tanto, cuando hablamos de empleo de calidad, tiene que tener, pues, todo esto se tiene que tener en cuenta. No solo es tener un empleo, sino es tener un empleo con un salario digno, con seguridad laboral y con un acceso a la protección social. También un tema que se está empezando a tratar ahora mismo a nivel europeo, que ya están trabajando algunos compañeros, es el tema de la adopción de la directiva sobre salarios mínimos adecuados a la Unión Europea, que creo que beneficiará, estoy 100% convencida que a los sectores que más beneficiará es precisamente a los jóvenes y a las mujeres, que somos precisamente los que mayormente cobramos esos salarios mínimos. Por tanto, tiene que haber unos salarios mínimos decentes para poder tener pues, una vida decente, ¿no? Que nos ayude a tener una vida decente. Después también una rápida y ambiciosa adopción de una directiva sobre transparencia salarial. Creo que es súper importante de cara a abordar también la cuestión de la pobreza en la vejez y en la brecha de las pensiones. Por tanto, esa directiva sobre transparencia salarial creo que es muy importante también. Y también la directiva sobre condiciones de trabajo dignas y derechos en la economía digital, que cubra pues también a teletrabajadores, a la gente que hace teletrabajo, también trabajadores atípicos con contratos atípicos, como puedan ser, por ejemplo, los trabajadores de plataformas. Por tanto, esa regulación también tendría que llegar pronto, se está empezando a trabajar en ella. En cuanto a nivel de justicia social, dos ideas importantes. La primera es la implementación urgente de la garantía infantil europea para atajar, como he dicho antes, para combatir
la pobreza que afecta a los niños y niñas y a sus familias, y una directiva marco sobre regímenes de renta mínima para contribuir al objetivo de reducir la pobreza al menos a la mitad en todos los Estados miembros. Creo que el tema de la pobreza es muy importante también y se debe atajar. Y en cuanto a sistemas de bienestar social y social resilientes, tenemos los objetivos de gasto claros en todos los programas de la Unión Europea asociados a objetivos sociales, es decir, garantizar una proporción significativa del mecanismo de recuperación y resiliencia, que todos habréis escuchado hablar tanto, que se dedique a cubrir el déficit de inversión en infraestructura social y a fortalecer también los sistemas de bienestar social. Y también la introducción de una regla de oro para la inversión social para incentivar las importantes necesidades de inversión pública derivadas de la implementación del pilar, que también es tan necesario, ¿no? Por tanto, y ya acabo con esto, como progresista, yo espero y deseo que esta crisis del COVID-19, la pandemia que hemos vivido, nos haga que emerja una Unión Europea más justa y más sostenible. Creo que hemos dado pasos importantes en la puesta en marcha de medidas fiscales y monetarias de estímulo para dar respuesta a esta situación de una magnitud nunca antes vista. Yo tengo 27 años, he vivido una pandemia, espero no tener que vivir otra, sinceramente, y creo que también, si vemos cómo se reaccionó en la crisis anterior y en esta crisis, la diferencia es más que notable. Y ahora, dicho esto, creo que debemos ir también más allá a la hora de ejecutar las medidas que he ido comentando, porque solo un enfoque renovado del proyecto social, medioambiental y económico integrado de Europa, tal como se establece en los tratados, garantizará su éxito futuro. Por tanto, quiero dejar claro también que los socialistas hemos sido la fuerza impulsora detrás de muchas iniciativas que pretenden alcanzar este fin, como la garantía infantil, la garantía juvenil, la propuesta de directiva de salarios mínimos, la propuesta sobre transparencia salarial o el derecho a la desconexión respectivo al trabajo a distancia, o una propuesta también para regular el trabajo en plataformas digitales, por ejemplo, y estamos convencidos de que situar el bienestar de las personas en el centro de todas las políticas es un objetivo realista y sobre todo un imperativo ético para el desarrollo continuo del proyecto europeo. Por tanto, confío, y yo me gusta ser optimista, tengo que decir, confío en que la agenda de Oporto suponga un punto de inflexión para que Europa dé los próximos pasos hacia una Unión Europea pues más justa, más social y sobre todo también más sostenible, que son pues las tres patas importantes, ¿no?, de esta legislatura que se marcaron en un principio y que ahora se están viendo aceleradas debido a la pandemia. Por tanto, yo lo dejo aquí y le doy paso a José, que sé que él también tendrá muchas cosas que comentar y también seguro que algún punto de vista que igual no le convence mucho o igual sí, algún otro que sí. Buenas tardes, Arratsaldeon. Antes de nada, gracias a Sonia y a Teresa por invitarme en este pequeño marroncito y gracias a Alicia y a Urko y a los demás que no se han presentado, no hemos tenido ocasión de conocernos. Cuando me invitaron a este debate, claro, yo cuando vi cuál era el tema, cuando vi la persona con la que iba a debatir, pensé en que el debate no iba a existir, es decir, al final los 20 puntos de los que se hablan en la cumbre de Oporto, los principios, los objetivos que se marcan, son objetivos totalmente compartidos, no por mí, sino creo que por el 100% de la población, ¿no? Es decir, ese objetivo de llegar a 8 de cada 10 desempleados o personas empleables que estén trabajando, el llegar a ese objetivo de reducir la pobreza infantil, el objetivo de conseguir que el 60% como mínimo de las personas crean y de alguna forma se formen continuamente, son yo creo que objetivos que esperamos todos, ¿no?, sobre todo los que nos dedicamos al mundo del empleo, ¿no? Pero lo que sí que
entendí fue que mi invitación, el porqué de mi invitación era pues para intentar bajar a tierra todos esas directrices, esos principios, porque muchas veces sí que es cierto que desde el punto de vista político se pierde un poco la perspectiva del día a día y es lógico y normal, es decir, no es ninguna crítica, sino que, bueno, pues hay que tomar una serie de decisiones a nivel político y muchas veces pues igual no se pide o no se pide consejo a las personas que en el día a día se trabajan con personas desempleadas, que en el día a día trabajamos con las empresas, buscando ofertas y demás. Pero bueno, no voy a ser muy crítico porque ya te digo, Alicia, que estoy muy convencido de lo que se puede llegar a conseguir con estos objetivos que se han marcado en Oporto, ¿no? Cuando hablamos del 2030, la verdad es que es una fecha que en mi casa lleva sonando desde hace unos meses porque, bueno, mi hijo que tiene 14 y 15 años, va a cumplir 15 el mes que viene, en el 2030 precisamente va a ser el momento en el que posiblemente se incorpore o empiece a incorporarse al mercado laboral, ¿no? Entonces él ya se empieza a preguntar, ya tiene que empezar a tomar decisiones, ¿qué tengo que estudiar ahora? Entro en cuarto de la ESO, tengo que tomar la decisión de irme por ciencias, de irme por... en fin, tiene que tomar una serie de decisiones para las cuales aún no estaba preparado, de repente le ha llegado, y su pregunta es, ¿qué quiero ser de mayor, ¿no? Yo siempre le digo, Iker, tú estudia lo que te guste, que luego se verá. Es decir, yo estudié publicidad en su momento, estudié comunicación y sí que es verdad que me sigo dedicando al mundo de la comunicación, pero ahora mismo estoy trabajando como orientador laboral. Es decir, que al final muchas veces nos obsesionamos mucho con qué voy a estudiar, para saber qué voy a ser de mayor, ¿no? Al final, el qué voy a ser no debemos reducirlo solo a lo que hacemos, ¿no? Sino a muchas otras cosas. Bueno, entrando un poco en materia, cuando he tenido que repasar todos los principios, los 20 objetivos a los cuales quieren aproximarse a través de la cumbre de Oporto, leí, por casualidad, que una de las directrices es aproximarse al pleno empleo garantizando la igualdad de oportunidades para los europeos en una economía más digital y sostenible. Claro, a mí la palabra europeo, estamos en la Unión Europea, por supuesto, pero casualidad que cuando lo leí, a las 2 horas tuve una reunión con Cáritas, fue precisamente ayer. Tuvimos una reunión en la cual nos trasladaron la posibilidad de colaborar con la Federación del Metal, en la que estoy ahora mismo trabajando, porque tenían personas desempleadas, personas que ellos llaman que están muy tocadas, y de alguna forma tratar de insertarlas en el mercado laboral, ¿no? Y cuando hablábamos de perfiles cualificados, de aquellos perfiles más demandados en el mundo del metal, claro, ellos me decían que contaban con personas con esos perfiles, pero que había un serio problema y era que necesitaban 5 meses desde el momento en el que recibían la oferta en firme hasta el momento en el que recibían el permiso de trabajo. Claro, y esto para mí era una novedad, yo esto no lo conocía. Y yo decía, o sea, que me estás diciendo que tenéis electricistas, me estás diciendo que tenéis personas con perfil y con cualificación de calderería, de soldadura, y sin embargo no podemos ponerlas a trabajar mañana mismo. Y me decían, no, necesitamos recibir la oferta de empleo y comenzar el trámite, ¿vale? No sé si se tiene muy en cuenta, o se ha tenido muy en cuenta en esta cumbre europea los índices de natalidad y la tasa de envejecimiento que tenemos en Europa, por lo menos en nuestro país. Nos estamos dando cuenta, yo ahora intento hablar desde el punto de vista también de la empresa, ¿no? Que es al final quien me paga en estos momentos, la Asociación Empresarial del Metal de Vizcaya. Claro, nos encontramos con que no hay perfiles profesionales cualificados. La migración va a ser una de las futuras soluciones, de las posibles soluciones a esa escasez de mano de obra. Y no hablo de mano de obra no cualificada, sino mano de obra cualificada. Es decir, al final, por lo menos en la industria, en el mundo de la industria, en el mundo del metal, mucha gente que viene del África subsahariana o de Marruecos, o de Argelia no tanto, pero sobre todo de Marruecos, vienen con perfiles cualificados, vienen con experiencia profesional, que precisamente las empresas es lo que están buscando, porque aquí no lo encontramos. Sí que es verdad que nosotros ahora, por ejemplo, desde la Federación del Metal vamos a hacer un esfuerzo y lo que antes era el Día de la Industria, era un día que se dedicaba solo a dar a conocer lo que se trabajaba en el mundo de la industria para acercar sobre todo a los jóvenes y a las FPs
pues, el sector industrial, el sector del metal, lo hemos hecho extensible a todo el año, ¿no? Con diferentes acciones y demás, porque vemos que es imposible captar perfiles cualificados, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Ese objetivo que nos hemos marcado de 8 de cada 10, posiblemente, ojalá no, si no se alcanza, no va a ser por falta de empleos, no va a ser por falta de ofertas laborales, no va a ser por falta de empleo ni de trabajo, va a ser igual por falta de perfiles cualificados. Entonces, hay que poner el punto y el foco precisamente ahí, ¿no? En la formación. Ese otro objetivo que se marca del 60% de personas en formación continua. Bueno, nosotros sí que es verdad que en el mundo del metal y en el mundo de la industria estamos muy acostumbrados a la formación continua, porque de hecho hay gente que entra o personas desempleadas que entran en ese círculo de la formación, entran en una edad complicada que son 50, 55 años y los últimos 5 o 6 años de su vida laboral los dedican a estar continuamente haciendo cursos de formación, ¿no? La formación continua es muy importante, pero la formación continua y la formación ha de estar siempre atendiendo las necesidades de la empresa y del mercado laboral. Es decir, no podemos seguir haciendo la misma formación que se hacía desde hace 10 años, 5 años, porque estamos en un momento disruptivo, porque las cosas cambian, llega la digitalización. Tenemos que actualizar esas formaciones, que muchas veces son formaciones que están ya establecidas desde hace unos años y que ahora mismo igual el mercado laboral no demanda ese tipo de perfiles, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte ahora mismo de participar en un proyecto, en un programa de la Diputación Foral de Vizcaya y, como digo, a través de la Federación del Metal, en el cual lo que trabajamos son las 3 R. Se llama 3R Empresa. Igual alguno lo conocéis o alguna lo conocéis. Trabajamos la reorientación de personas desempleadas, trabajamos la recualificación y trabajamos la recolocación. Es decir, intentamos abarcar las 3 Rs que es como quien dice, el camino hacia el empleo, ¿no? Claro, yo tengo la suerte de trabajar dentro de la asociación empresarial, dentro de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, y tengo esa suerte porque cuento con una información directa de lo que las empresas demandan. Es decir, no generamos o no hacemos formaciones porque creemos que hay que hacer esa formación, sino que las formaciones que establecemos son formaciones ad hoc a las necesidades de nuestras empresas. Ahora mismo hemos presentado 2 proyectos, Lamberry, es otro proyecto también de la Diputación Foral de Vizcaya, uno dirigido a jóvenes menores de 30 años, haciendo desempleo e intentamos que un porcentaje alto sean parados de larga duración o en riesgo de exclusión, y otro dirigido a mayores de 45. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando hemos empezado a diseñar el proyecto, el programa, si nosotros cogíamos un colectivo de personas desempleadas de larga duración y a ser posible que fueran mujeres para trabajar en sectores masculinizados, nos daban muchísimos puntos para que el proyecto saliera adelante, pero, sin embargo, luego la realidad es otra, ¿no? Cuando llegamos al mercado laboral, la realidad es otra. Nosotros hemos intentado ajustar esas formaciones a las necesidades de las empresas. Entonces, hemos visto que ahora mismo los perfiles más solicitados por parte de las empresas del metal y de la industria en general son perfiles que tienen que ver con lo eléctrico, con la electricidad, electromecánicos, mecatrónicos, y luego, por otro lado, personas que se dediquen a la calderería, personas que se dediquen a la carpintería metálica. Entonces, lo que hemos hecho es esa formación, adecuarla a esas necesidades de las empresas, ¿no? Es decir, al final, cuando hablamos de mano de obra cualificada, no significa que sea mano de obra formada, sino cualificada, yo me refiero a que sea mano de obra formada, pero atendiendo a lo que exige el mercado laboral, ¿vale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de generar formaciones, de generar falsas expectativas, porque yo me encuentro con muchas personas y, claro, al final estar atendiendo y trabajar con personas te hace empatizar mucho y te das cuenta de que hay mucha gente a la cual se la está mareando. Pero gente, sobre todo, me refiero a personas mayores de 50, de 55 años, ¿no?
Métete en este proyecto que después de la formación te van a dar, hay una posibilidad de que la empresa te contrate o hay unas prácticas remuneradas. Se les está mareando en formaciones, al final acaban hipercualificados con 55, 60 años, pero el mercado laboral ya no exige ese tipo de perfil, ¿no? Y no porque tengan más de 55 ni de 60, ni mucho menos, sino porque igual las formaciones que han ido recibiendo durante estos 5 últimos años pues no están acordes a lo que el mercado laboral está demandando. Como decía, el problema yo creo principal que nos vamos a encontrar si esto no cambia o si esto, que espero que sí, porque esta reflexión que yo traigo seguramente que es una reflexión que muchas personas que se dedican a esto las habrán trasladado, el problema va a ser si no llegamos a ese 80% o a ese 78%, no va a ser tanto por la falta de empleos, que yo creo que sí, como por la falta de perfiles cualificados. Yo he pasado, en los programas de empleo en los que estoy trabajando, he pasado de buscar ofertas para personas desempleadas a buscar personas para las ofertas. Y yo creo que es algo diferente, es decir, el tiempo que dedico a buscar personas cualificadas para las ofertas es muy superior al que dedico a buscar ofertas. Ahora mismo, solo en Vizcaya, solo en el metal, solo en nuestra federación, tenemos aproximadamente unas 120 ofertas abiertas de empleo. Es una barbaridad. Pues de esas 120, seguramente que hay 20 ahora mismo que no encontramos perfiles cualificados. Entonces, yo creo que ese es un gran problema, ¿no? Y es un reto que tenemos ahí, ¿no? En cuanto al futuro del empleo, como estaba diciendo, yo creo que el empleo, por lo menos ahora mismo en el mundo en el que vivimos y por lo menos en el sector que yo conozco, el empleo está asegurado, es decir, hay ofertas de empleo. Cuando hablamos de la automatización, de la digitalización, de la destrucción de empleo, recientemente leía un informe del Foro Mundial de Empleo, del Foro Mundial Económico, que hablaba de la destrucción de 85 millones de empleos a raíz de la digitalización y a raíz de la automatización. Pero al mismo tiempo, habla también de la creación de 95 millones de empleos nuevos, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Que esos 95 millones de empleos nuevos a nivel mundial exigen una cualificación, exigen una preparación, exigen una formación, ¿vale? Nosotros damos mucha importancia, por ejemplo, a la formación en competencias digitales. Y en todos los ámbitos, en todos los sectores, y no solo en puestos directivos, ni mucho menos. Hay gente que te dice, bueno, es que a mí lo digital, total, no. Las competencias digitales son fundamentales no solo para el desempeño de tu puesto de trabajo, sino también para la búsqueda de tu propio trabajo, para la búsqueda de empleo. Hoy en día, el que no controla competencias digitales no sale o no sabe adjuntar un currículum o no sabe subir sus datos a un portal de empleo y son personas con las que me encuentro a diario, lo tienen muy complicado para encontrar un trabajo. Entonces, bueno, hay que poner bastante cuidado a la hora de centrar la formación y de hacer un gran esfuerzo en la digitalización y en la formación en competencias digitales, ¿no? Cuando damos orientación a las personas, intentamos también transmitirlas la necesidad de que busquen trabajos con competencias humanas. Es decir, hablamos de la automatización, hablamos de la digitalización, pero también hay que darle mucha importancia a las competencias humanas, ¿no? Y a los trabajos, a los empleos que derivan precisamente de esas competencias humanas. Me refiero sobre todo a todo aquel empleo que tiene que ver con los servicios sociales, que tiene que ver con la sanidad. Esos servicios que durante el COVID hemos visto que eran esenciales y a pesar de ser esenciales, sobre todo lo que tiene que ver con los cuidados de los mayores, con los cuidados de los niños, todo ese tipo de empleos tenemos que conseguir que sean más atractivos. Tenemos que conseguir, de alguna forma, que la gente apueste por ese tipo de empleo. Y para ello hay que empezar por los salarios. Es decir, unos trabajos, unos empleos como son el cuidado de mayores en las residencias, que hemos visto que eran esenciales durante esta crisis, lo que no podemos hacer es infravalorarlos
porque sus sueldos son muy bajos, ¿no? Entonces, tenemos que ponerlo en valor empezando por los sueldos. En cuanto a competencias que hay que desarrollar también y que son muy importantes y muy demandadas en el mundo laboral hoy en día, son competencias que tienen que ver mucho con la motivación, con la actitud. Competencias como la capacidad de aprendizaje, competencias como la curiosidad, son imprescindibles hoy en día en el mercado laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un momento tan disruptivo, como decía antes, vivimos en un momento de tantos cambios que, aunque a ti te contraten para un trabajo muy específico y para desarrollar unas funciones concretas, ¿quién le dice a la empresa que esas funciones van a cambiar, que ese trabajo va a evolucionar, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para esos cambios y, sobre todo, las empresas van a apostar por personas que tengan esa capacidad de adaptarse a lo que les viene, ¿no? Es decir, no podemos centrarnos solo en el conocimiento de una máquina concreta, sino que igual es más importante tener esa capacidad para adaptarse a esa máquina y a la que te pueda llegar, ¿no? Yo recuerdo hace años que se hablaba o se decía en el mundo de la empresa que el pez grande se comía al chico, ¿no? Yo creo que ahora mismo el pez rápido se come al lento. Es necesario estar siempre alerta y para eso es muy importante, como decíamos todos, la formación, ¿no? Otro de los grandes retos para conseguir esos objetivos, además de gestionar esa relación ciberhumana de la que hablábamos, ¿no? De la incorporación de las máquinas, la automatización, la robotización, la digitalización, es lo que tiene que ver con las relaciones intergeneracionales. Yo creo que es un factor muy a tener en cuenta a la hora de que los objetivos se cumplan, ¿no? Últimamente, todo lo que cuelgo en LinkedIn, donde yo soy muy activo, que tiene que ver con el edadismo, es una barbaridad la cantidad de retweets, de recomendaciones, de comentarios que genera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que a partir de los 45 años las empresas parece como que están poniendo un freno a la contratación, ¿no? Esto está generando cierto malestar en las personas mayores de 45 y, claro, yo intento siempre animarlas y decirles que la experiencia hay que ponerla siempre en el lado de las fortalezas y de las oportunidades, nunca ponerlas del lado de las debilidades ni de las amenazas, porque la experiencia son contactos, la experiencia es conocimiento, la experiencia es aprendizaje de muchos de los errores que hemos ido cometiendo y esa experiencia hay que ponerla en valor. Pero, claro, esto que yo les transmito a las personas, igual a quien hay que transmitírselo también es a las empresas. Que las empresas sean conscientes de que es necesario y que van a hacer falta, porque al final, si estamos hablando de falta de mano de obra cualificada, la tenemos ahí. De más de 45, de más de 50, pero la tenemos ahí. Y lo que tenemos que aprender es también a gestionar esas relaciones intergeneracionales, ¿no? Se puede aprender muchísimo de los jóvenes, pero sobre todo se puede aprender muchísimo de las personas mayores, ¿no? Pueden aportar muchísima experiencia y muchísimo conocimiento a la empresa. El otro día recibí una llamada de una empresa que me pedía un perfil concreto, ¿no? Y me decía, José, necesito a esta persona, mira, te voy a decir, tiene que tener este requisito, tiene que tener este conocimiento, tiene que saber de esto, tiene que controlar de aquel otro, tiene que saber esta máquina. Después de un par de minutos diciéndome diferentes competencias, conocimientos, habilidades, requisitos para la oferta, le dije, digo, mira, esto no existe. Y se me quedó así y me dijo, ¿cómo que no existe? Digo, no. Digo, este perfil que tú me estás pidiendo no existe. Sí, digo, sí, claro. Digo, ¿a que lo tienes abajo en la fábrica, en el taller, y se llama Pedro? Y se me queda así y me dice, pues sí. Digo, pues un Pedrito no tenemos. Digo, igual lo que tienes que hacer es coger a una persona joven o una persona junior, no tiene por qué ser joven, pero una persona iniciada en ese mundo, llevártela de la mano y que esta persona que está a punto de jubilarse, de alguna forma haga un mentoring, ¿no? Y la acompañe y de alguna manera le indique, le enseñe y de alguna forma vaya a heredar ese puesto de trabajo, ¿no? Claro, nos estamos dando cuenta, sobre todo en el mundo de la industria, en que estamos perdiendo muchas profesiones. Herreros, por ejemplo. Claro, no existe una formación para herrero. Y hay una demanda increíble entre las empresas del metal, de herreros y carpinteros metálicos.
Y claro, los herreros son personas que están ya casi a punto de jubilarse y no hay un relevo generacional. Bueno, pues también ahí hay que poner el foco, ¿no? En conservar esos puestos de trabajo que se están perdiendo. Y para eso, de nuevo, insisto en que hay que escuchar las demandas del mercado laboral y las demandas de la empresa, ¿no? Ya para terminar, sin que me he enrollado demasiado igual, haciendo un poco, o recordando lo que decía Alicia, de esas políticas tan austeras que nos han llevado a esta situación, sobre todo pre-COVID, que estábamos viviendo. Yo creo que si la cumbre de Oporto puede aportar y puede hacer algo es cambiar esas políticas de los 70, de los 80, esas políticas neoliberales que no creían en la equidad, que no creían en la igualdad de oportunidades. Y si estos principios por los que se apuesta en Oporto se llevan adelante, precisamente lo que vamos a conseguir es una sociedad mucho más justa, ¿no? Una sociedad en la que las oportunidades y la igualdad, sobre todo, y sobre todo el empleo digno y el trabajo digno, pues sea lo que predomine, ¿no? Claro, lo que no puede ser es que tengamos pobres desempleados o personas pobres desempleadas. Pero lo que no podemos permitir tampoco es que tengamos personas pobres empleadas, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Luchamos por el desempleo, trabajamos con proyectos y programas para, de alguna forma, ir reduciendo el desempleo. Pero si no generamos y no creamos empleo de calidad, no estamos consiguiendo nada. Os voy a contar otra anécdota, me gusta mucho bajarlo a tierra, ¿no? Hoy he tenido que buscar para una oferta de empleo, esta tarde la he dedicado solo a buscar un perfil para una empresa que nos demandaba una persona de atención al cliente y administrativa y con conocimientos de contabilidad y financiero. He llamado a 10 personas que estaban en la base de datos. De las 10 personas, 9 estaban trabajando. Claro, cuando mi primera pregunta ha sido, después de presentarme, les he preguntado, ¿estáis trabajando actualmente? Sí, sí, sí. Digo, bueno, mira, es que esto es una oferta de empleo, pero no, pero dime. Entonces, a la segunda llamada ya he empezado a preguntarles, ¿no? Bueno, pues de las 10 personas, como digo, 9 estaban trabajando y las 9 querían cambiar de trabajo. ¿Por qué? No porque no les gustase, porque estaban trabajando como auxiliares administrativos también, sino porque las condiciones de trabajo que tenían eran pésimas. O estaban a media jornada, o tenían un salario muy bajo, o estaban en una situación muy temporal que se les acababa en 15 días el empleo. Insisto, está muy bien trabajar por acabar con el desempleo, por supuesto, hay que erradicarlo, hay que conseguir que 8 de cada 10 personas en situación o que estén en activo consigan un empleo, pero si esos empleos no son de calidad, no estamos solucionando nada. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias, Alicia. Damos ahora paso a las preguntas y yo voy a empezar yo un poco rápido con Alicia porque sé que se tiene que marchar. Y yo tenía 2 preguntas de todas las que hay aquí en el chat, que bueno, podéis escribirlas si queréis aquí o plantearlas aquí libremente. Es para poner en marcha todos estos objetivos, o sea, para poner el vídeo, para poner en marcha estas acciones, estos objetivos que se plantean en la cumbre, ¿cuál es la norma que se plantea? Porque si son directivas, al final, si un Estado luego no implementa la directiva o no la cumple al final, ¿hay algún tipo de sanción prevista? Porque claro, al final, si no, se queda un poco como siempre, ¿no? Los objetivos, como dice José Luis, son, pues, todos pensamos que son unos objetivos magníficos, pero si luego con la directiva se queda un poco a medias, pues la ciudadanía se queda otra vez, pues eso, a medias también, ¿no? Y luego a ver si podías contar un poco en qué consistía lo que decías de la garantía infantil. Sí, mira, en cuanto a lo que decías de las directivas y demás, yo creo que la clave para que todo esto se consiga está en la declaración del Consejo, ¿no? Del que forman parte los Estados miembros y que se comprometieron a asumir estas prioridades. Entonces, yo creo que estamos todos por la labor, ¿no? de conseguir estos objetivos.
sociales, de poner la política social en el centro y de que al final cualquier Estado quiere que toda su población esté trabajando, que se puedan formar, como bien decía José, ¿no? Formarse, pero no en cualquier cosa, sino en temas que haya demanda de formación. Que esa también es un poco la idea, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, el tema también hay que ver si serán directivas, si serán iniciativas no legislativas, si serán iniciativas legislativas. También hay que ver un poco cómo se van a abordar todos estos temas y qué figuras se les va a dar. Pero evidentemente hay un compromiso por parte de los Estados miembros con esa declaración del Consejo por la cual asumen parte o todos estos temas, bueno, puntos de los cuales he ido resaltando. Y el tema de la garantía infantil es un tema que está por empezar a trabajarse a nivel de Parlamento y luego con el Consejo y la Comisión, pero lo que pretende es atajar el tema de la pobreza infantil, ¿no? De hecho, en el pleno pasado, que fue la semana pasada, ya no sé en qué semana digo, el pleno pasado de Estrasburgo se aprobó el Fondo Social Europeo Plus, en el cual se incluye esa partida para la garantía infantil. Y es para atajar un problema que creíamos desterrado de las sociedades occidentales, que creíamos desterrado de nuestras sociedades, pero que sigue existiendo y que es un problema muy grave, porque al final, si un niño crece sin oportunidades, seguirá sin oportunidades según vaya creciendo. Y al final, si atajamos el problema de raíz, es la mejor manera de que estas personas puedan crecer con oportunidades. Y para eso hay que invertir, evidentemente. Entonces, creo que es una muy buena noticia que en el pleno anterior aprobáramos ese Fondo Social Europeo Plus que prevé una partida para la garantía infantil y, por supuesto, trabajar para que se implemente cuanto antes y poder, pues, que este tema atajarlo de raíz y que al menos en la Unión Europea pues deje de existir, porque es que al final es lo que decía antes, hablamos de niños que crecen sin recursos y al final eso les condiciona mucho su futuro y no lo podemos permitir eso. Entonces creo que es importante esa iniciativa, destacarla mucho porque igual no es muy conocida, pero es muy importante. Eso sí que es. Entonces, bueno, eso es un poco respondiendo a las preguntas. Y perdonad, pero es que tengo una reunión en 7 minutos, 8, entonces si hay alguna pregunta más la contesto encantada, pero... Sí, hay alguna aquí, bueno, dos, si se tiene intención de equiparar los salarios a nivel europeo y si se ha puesto fecha para lograr los objetivos de la cumbre. A ver, en cuanto al tema de los salarios mínimos, lo que se pretende es garantizar que los salarios mínimos legales, cuando existan, superen el umbral de decencia del 60% del salario mediano y del 50% del salario bruto nacional medio. Es decir, no significa que vaya a haber un salario igual en toda Europa, sino que hay unos estándares, unos porcentajes que en cada país, según pues, su nivel de vida, su capacidad, van a tener que aplicar. Esa es la intención de la adopción de esta directiva, que se está trabajando, se está empezando a trabajar y, bueno, las directivas ya sabemos, José, que ha estado en el Parlamento Europeo, sabe que las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Entonces, es verdad que es una directiva que va a traer mucho bombo, va a traer mucho trabajo, pero que creo que de salir sería una muy buena iniciativa. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Si había el límite. A ver, la Cumbre Social de Oporto al final hay, por ejemplo, marcado el objetivo de 2030, hay unos objetivos marcados, ¿no? En cuanto a fechas, pero al final la idea es ir avanzando en todos estos temas que inevitablemente se va a tener que avanzar porque la pandemia lo está acelerando todo. Entonces vamos a tener que avanzar en todos esos sentidos. Así que yo creo que la fecha límite
va a estar más cerca que lejos, ¿no? Así que, bueno, yo espero que, como optimista que soy siempre, que intento serlo, que se implemente cuanto antes y bueno, como digo, hay ciertos, como he comentado anteriormente, ciertos puntos que sí que tienen la fecha, que es 2030, como máximo, que parece que está lejos, pero realmente está a la vuelta de la esquina. Vale, pues muchas gracias, Alicia. Creo que de las preguntas que hay aquí, así que te incumban así directamente, pensando que te tienes que marchar, vamos, no hay ninguna más. O sea que ya te dejamos libre si quieres. No, pues quería agradeceros muchísimo este rato. He aprendido mucho, aparte de explicaros, yo también aprendo. Espero haber sido útil para todos y todas vosotros. Y nada, que para lo que necesitéis en futuras ocasiones, espero que nos podamos ver en persona, que podamos tomar un café de estos de café coloquio, pues que sea café de verdad. Sí, nosotros podemos invitar a la gente aquí a Leche, luego les damos una vuelta por el pueblo para que conozcan, les invitamos a pinchos y tal, pero ahora como no se puede, pues tenemos a los ponentes a medio gas. Se pierde lo mejor, pero bueno. Bueno, pues para el futuro, para lo que necesitéis, Tomamos tenéis la el contacto palabra. de mi despacho y lo que haga falta. Vale, ¿Vale? pues tomamos la Muchísimas palabra. gracias por todo. Venga, Alicia. hasta luego. Hasta luego. Venga, estamos. Bien, pues ya tenemos aquí una serie de preguntas para José Luis. Ahora todas son para mí. Todas. Teresa te ha machacado, no sé si te las quiere leer Teresa. Sí. ¿Las quieres leer tú, Teresa? O... Es que no sé si me oye. Sí, te oye, Tienes el micro apagado, Teresa. Tienes el micro apagado. Teresa, tienes el micro apagado. Espera, que ya se ha dado cuenta. No. Nada. Ahora sí, Ahora sí. ¿me oís? Ya se ha apagado. Sí. Bueno, es que cuando empiezo a teclear yo no paro, especialmente cuando es de formación empleo y hay una vinculación de Europa a lo local. Entonces, bueno, casi va a ser un 50-50, 50 machaque a Alicia y otras 50 a ti desde lo local, ¿no? Porque me parece que hasta que no esté vinculado no avanzamos. El avance claramente tiene que estar así. Espero que lo que acaba de decirnos y que la cumbre de Oporto pues, sea un antes y un después. Quiero decir, un después de un Fondo Social Europeo, de unas iniciativas dotadas de fondo, pero que eran de proyectos con un principio y un final. Entonces, ir avanzando en políticas de formación y empleo con proyectos de principio y final no son políticas. Las políticas tienen que tener un mayor recorrido y estar más asentadas. Entonces, bueno, si empiezan en la fase de arranque, como lo que dicen, marcar un salario ya mínimo digno en función del país miembro, pero de obligado cumplimiento. Entonces, ese obligado cumplimiento, como no se ven en otros lados, a veces es la palmadita en la espalda. No te has portado bien, país miembro, no lo vuelvas a hacer. Pero no se efectúan las sanciones. Entonces, yo lo que veo por parte ahora de las políticas europeas es que siguen un poco basadas en principios y objetivos, como lo has remarcado tú, José, pero creo que las directivas tendrían que ser principios, objetivos, procedimiento y sanciones. O sea, le falta dos elementos importantes para que sean efectivas. Los procedimientos en la administración son fundamentales, el cómo, pero el cómo en la administración y en cualquier tema, especialmente en este, ¿no? Tú lo has dicho, en orientación al empleo es fundamental, trabajar en clave las 3 R's, lo has dicho, pero esas son las claves. Cómo las pones en marcha es lo fundamental. Entonces, la puesta en marcha, yo te pregunto, has hablado del sector del metal.
Hoy por hoy todavía el sector del metal, yo creo en Euskadi sigue siendo un sector diferencial, ¿no? En el que, aunque no se da lo ideal de ese contacto empresa-centros formativos, es en el único que se da algo, ¿Cuándo crees tú que se dará esas pasarelas imprescindibles de universidad, empresa y administración y políticas públicas? O sea, son 3 trípodes en los que se tiene que asentar un avance de las políticas. ¿Cómo va, que yo estoy alejada, Lanbide? ¿Va hacia adelante? ¿Se está reconfigurando realmente? Yo te lo pregunto a ti por lo que sepas. ¿O sigue siendo una gestión de una RGI? Por ahí paro. Vale. No Vale. sé si te he ubicado. Sí, perfectamente, perfectamente. En relación a la primera pregunta o primera reflexión, que el sector metal en Vizcaya es algo diferente, estoy de acuerdo. Yo he trabajado en diferentes programas de empleo a lo largo de estos últimos 12 años prácticamente, y lo que me he encontrado en el sector metal no lo he encontrado en ningún sitio, porque esa relación directa entre empresa, empleo y persona desempleada o persona trabajadora es muy directa, ¿no? Es decir, como decía durante la charla, la formación continua, esa de la que hablamos, es algo muy, muy habitual desde hace ya muchísimos, muchísimos años en el sector metal o en la industria en general, ¿no? El tema de la prevención, el tema de las formaciones específicas para determinados oficios. Es decir, al final, la formación va muy de la mano de la industria y del metal, ¿no? Luego tenemos la formación dual también, donde esa relación entre empresa y estudios y FP ha ido muy de la mano siempre. Esta mañana leía que Isabel Celaá, la ministra de Educación, pretende que el 40% de la nota de la FP la ponga la empresa. Es decir, eso significa que además de la parte teórica, que además de los conocimientos adquiridos en el aula, va a tener mucho peso también la práctica que se haga en la empresa. La cualificación. Eso es fundamental, ¿no? Esta mañana también leía, casualidad que estas dos noticias me han llegado hoy, sin buscarlas, leía que la Universidad Internacional de La Rioja, creo que es, va a incorporar en su nuevo contexto curricular o en su nueva formación, va a incluir lo que llamamos soft skills, lo que llamamos competencias blandas, competencias de las que hablaba antes, ¿no? Es decir, competencias como la de trabajar en equipo, competencias como la de la comunicación, competencias como capacidad de adaptación, liderazgo. Son competencias fundamentales en el mundo laboral y son competencias que no se están ni entrenando ni se está formando en ellas ni en las universidades, ni en la formación profesional, ni en ningún lugar. No hay aula hoy en día de formación reglada que tenga un apartado específico para este tipo de competencias tan importantes hoy en día en el mercado laboral. Porque cuando a nosotros que nos dedicamos a la orientación nos llegan las ofertas de empleo, lo primero que nos pide la empresa es que, por supuesto, que controle, que sea un perfil ajustado a esos conocimientos específicos, pero a continuación nos dice, oye, mándame a alguien con actitud, mándame a alguien que sepa trabajar en equipo, mándame a alguien que se sepa adaptar. ¿No? Eso se puede entrenar. Y, sin embargo, ni en las universidades, ni en los centros de formación se está trabajando ni se está entrenando, ¿no? El otro día me decía mi hijo, yo no sé si a raíz del COVID, pero ahora le da porque quiere ser enfermero, ¿no? Bueno, me parece genial. Cuando se ha visto en el momento ese de tener que decidir o más o menos visualizarse en el 2030, que es el momento en el que él tiene que empezar a buscar trabajo seguramente, ha decidido que quiere ser enfermero. Y me decía una cosa que con 14 años yo jamás lo hubiera llegado a pensar, ¿no? Y me decía, fíjate, Aita, qué injusto es esto. Para entrar en enfermería, claro, les habían informado de la nota que había que sacar y demás, ¿no? Y me decía, para entrar en enfermería me van a pedir un 13,5, que debe ser una barbaridad. Dice, pero lo único
que me van a tener en cuenta son mis notas. Es decir, la persona que entra a estudiar enfermería va a ser seleccionada solo por sus notas, por sus conocimientos, en diferentes materias, pero solo por sus conocimientos. Y hay profesiones como la enfermería, como el ser enfermero o enfermera, que exige de una serie de competencias como son la empatía, como son comunicación, como son el trato con las personas, la atención personalizada, que son fundamentales en ese tipo de profesiones. Y sin embargo, no existe una asignatura de empatía o no existe una asignatura de soft skills o de competencias blandas o como la queramos llamar. No existen y no puntúan. Igual entra a hacer enfermería una persona que no tiene, que estudia enfermería pues porque quiere estudiar enfermería o por lo que fuese, pero que sin embargo no tiene las actitudes para ese tipo de trabajo, ¿no? Y eso es algo también muy importante a la hora de trabajar no solo la formación, o sea, la educación reglada, ¿no? Y la segunda pregunta tiene que ver con Lanbide. No sé si sabrás, pero bueno, yo creo que si me lo preguntas es porque algo habrás oído, pero el programa este 3R del que os he hablado, que hemos trabajado con Diputación, se ha hecho extensible, también lo va a asumir el Departamento de Empleo o la Consejería de Empleo, mejor dicho, del Gobierno vasco, y en concreto Lanbide va a trabajar el programa 3R con los diferentes clústeres y con nosotros. Lanbide yo creo que sí está en ese momento de reflexión y de cambio. Lanbide es un monstruo muy grande y como monstruo grande que es, los movimientos son muy lentos. Entonces es necesario tiempo de adaptación, tiempo de reciclaje y sobre todo tiempo para cambiar la forma de trabajar, ¿no? De hecho, el viernes tengo una reunión con 12 personas orientadoras de Lanbide para llegar a un acuerdo de cómo vamos a trabajar en un futuro, porque, como os decía antes, el principal problema que tenemos ahora las empresas, y no solo es cuestión del sector metal, es decir, al final sí que es verdad que el sector metal ahora mismo está en un momento dulce, porque hay mucha producción, hay mucha demanda, aunque hay también sectores dentro del metal, como es la matricería, que está en declive, pero bueno, lo está reabsorbiendo la siderurgia, lo está reabsorbiendo la fundición, que están funcionando mucho mejor. Hay otros sectores, sobre todo, por ejemplo, los tecnológicos, clúster de Gaia o incluso alimentación, ahora que se abren las puertas a los comercios y se van a abrir las puertas a los restaurantes y demás, tras el COVID, que van a exigir mucha mano de obra. Lanbide va a ser nuestra fuente de personas, de las cuales vamos a tirar. Y Lanbide está por la labor de establecer relaciones directas con las empresas a través de los clústeres o a través de las asociaciones empresariales para que este flujo y sobre todo que sea un flujo ágil. Si algo nos ha caracterizado en estos 8 meses que hemos trabajado en el programa 3R, hemos conseguido 137 inserciones de un total de 173 personas a las cuales hemos atendido. Es un éxito, vamos, que yo no lo he vivido en ningún otro programa. Y el éxito principal ha sido por la agilidad. Es decir, a mí me llamaba una empresa o a mi compañera, o que de nosotros nos llamaba una empresa un viernes y nos decía, oye, nos hace falta este perfil concreto. Nosotros acudíamos a nuestra base de datos de personas con las que habíamos trabajado, a las que estábamos acompañando, mirábamos en esa base de datos y esos perfiles que se ajustaban a esa oferta, automáticamente mandábamos sus currículums. El lunes eran entrevistadas por las empresas y el martes, si cumplían con el perfil, estaban trabajando. Esto ahora mismo, Lanbide es imposible. Con Lanbide es imposible. Utopía. Un viernes que te pide la empresa el perfil a un martes esté trabajando es imposible. Bueno, pues vamos a tratar de que sea posible. Con programas como este. Por lo menos vamos a intentarlo. Bueno, me parece que tú, como eres un hombre de grandes retos y metas y las consigues, las alcanzas, aunque sea el Everest, desde cero, seguro que sí. Tal vez te haya ayudado por eso el no saberte, aburrirte
durante la etapa de confinamiento y haber publicado una pequeña receta para integrarte al mercado laboral? Claro, ¿Esa receta en qué ha consistido? ¿La vas a implementar también? A ver, yo me quedé sin empleo porque al final es la paradoja de los que nos dedicamos a la formación para el empleo, ¿no? Que al final no dejamos de ser servicios de urgencia. Es decir, empezamos trabajando con personas desempleadas y nuestro proyecto finaliza, que tú muy bien decías, que esto no puede tener un principio y un fin, sino que debe tener una continuidad. Pero lo que nos ocurre muchas veces a los que trabajamos en programas de empleo es que nuestro proyecto comienza con personas desempleadas y nuestro trabajo finaliza y nos quedamos nosotros desempleados o desempleadas con esas personas ya trabajando, ¿no? Es una gran paradoja que, bueno, intentamos asumir con la mayor de las ilusiones y como tú bien dices, en cada reto al que nos enfrentamos, pero bueno, lo tenemos más que asumido, ¿no? Y precisamente fue en ese momento de cuarentena, en ese momento de impasse entre un trabajo y otro, yo me quedé sin el proyecto en el que estaba, finalizó en mayo, me pilló justo el COVID, la cuarentena, y yo presentaba proyectos, entre otros presenté un proyecto a la Diputación que luego se llevaba a cabo, mira, hablando de las competencias en la universidad, eso de lo que hablábamos antes de competencias transversales llevadas a los centros de formación y a las universidades, pues fue un proyecto que presentamos. Se ha hecho un proyecto 3R Universidad, que es algo muy parecido, y nosotros lo que planteábamos es la necesidad de trasladar ese conocimiento, ese entrenamiento y de evitar que el paso de la universidad a la empresa fuera un salto mortal, sino que hubiese una continuidad. Presentamos ese proyecto y, bueno, parece que se está llevando adelante, ¿no? Como te decía, durante ese periodo, que han sido prácticamente 5 meses, en los cuales he estado en semidesempleo, lo he dedicado a escribir y a recoger todo aquello que durante 12 años he ido aprendiendo y he ido enseñando a personas a las que he acompañado en su búsqueda de empleo, ¿no? Y yo lo que hago es un tratamiento en 4 pasos, en el libro que salió al final, ¿no? Es un tratamiento en 4 pasos. No sé si es el momento de decirlos, pero bueno, son 4 pasos que yo me aplico todos los días y que intento transmitir a las personas a las que acompaño, ¿no? 4 pasos que comienzan con un conocimiento de la situación en la que estamos, es decir, diagnosticar no es más que poner nombre a lo que nos sucede, a nuestra dolencia, y cuando estamos en desempleo, cuando estamos en situación de desempleo, necesitamos poner nombre a las emociones, poner nombre a lo que sentimos, de tal manera que en el momento en el que reconocemos en qué momento nos encontramos, empezamos a actuar, ¿no? Es como el duelo post-despido, el duelo después de perder a una persona, ¿no? Nosotros hablamos del duelo post-despido. Existe una serie de fases hasta que llega la aceptación, ¿no? Aceptamos que estamos en desempleo y es cuando empezamos a trabajar todo aquello que depende de uno para salir adelante y buscar trabajo, ¿no? El segundo paso es un paso de autoconocimiento, es decir, de medir nuestras fuerzas. Cuando nos quedamos en desempleo tenemos que medir con qué fortalezas contamos, cuáles son nuestros conocimientos, cuáles son nuestras habilidades y también saber cuáles son nuestras áreas de mejora, no debilidades, a mí no me gusta llamarlas debilidades, me gusta llamarlas áreas de mejora, porque sabiendo y conociéndonos vamos a poner en valor todo aquello que podemos para encontrar trabajo, ¿no? El tercer gran paso tiene que ver con hacer un plan estratégico, tiene que ver con, sobre todo, visualizar hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro objetivo profesional. Si ponemos el foco en aquello a lo que aspiramos, en nuestro propósito, vamos a empezar a caminar en la línea correcta, ¿no? En el camino correcto. Yo me encuentro con muchas personas que me dicen a diario, no, yo de cualquier cosa, quiero trabajar de cualquier cosa. Vale, bien, existe lo que llamamos el trabajo mientras tanto. Tienes una necesidad inmediata de trabajar y, por lo tanto, tienes que aceptar trabajos que no están acordes a tu objetivo profesional. Pero nunca pierdas de vista tu objetivo. Siempre todo lo que hagas que vaya en esa dirección, porque eso al final te va a dar resultados y te va a dar la sensación de que todo lo que vas haciendo tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un porqué, ¿no? Y el último paso es lo que yo llamo en el libro píldoras para la comunicación. ¿Por qué? Porque al final buscar trabajo no es más que comunicar. Comunicamos a través de un currículum, comunicamos a través de una entrevista de trabajo, comunicamos a través de un elevator pitch, comunicamos a través de una reunión informal. Ahora estoy comunicando, estoy transmitiendo marca personal y profesional. Bueno, pues en todo momento estamos comunicando. Es necesario transmitir
no lo que nosotros intentamos transmitir, sino que lo importante es al final lo que la persona recibe, ¿no? Y si eso coincide, lo que nosotros queremos contar con lo que la otra persona espera recibir, pues hemos conseguido la comunicación efectiva, ¿no? Y bueno, pues todo esto es lo que tratamos en el libro y sobre todo lo ilustro con muchísimos ejemplos de personas a las que he acompañado durante estos 12 años, personas de las que he aprendido un montón, experiencias concretas de personas que han conseguido salir del desempleo, que han superado crisis existenciales, que han cambiado de trabajo, y yo lo denomino libro de compañía, porque al final no deja de ser un libro que te acompaña en ese duro trabajo que es el de buscar un empleo. Interesante. La verdad que mucho. No sé, hay otras personas por ahí. No quiero... Aurora, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. No he conseguido entrar hasta casi la mitad. No sé lo que ha pasado hoy con mi ordenador. Pero bueno, lo siento, pero creo que está grabándose, o sea que yo quiero una copia de esa grabación, Sonia. Estoy oyendo últimamente lo de las habilidades sociales. Las habilidades sociales, yo llevo muchos años que en el trabajo para afuera, trabajé, las habilidades sociales te las han exigido, aunque estaba implícito en ello. Pero yo siempre estoy dando vuelta a lo mismo. El eliminar las humanidades, filosofía y todo lo demás, eso le ha dado un batacazo al ser humano, porque no lo ha hecho sentirse como ser humano. O sea, ahora solamente estamos copiando el estilo americano, que tú sabes apretar un tornillo y tú sabes darle la vuelta a la manivela, pero no sabes nada de ti mismo ni del prójimo. Por eso digo yo, si no será necesario volver a implantar las humanidades. Y yo pienso que en la casa es donde se pone la base a los muchachos. Pero yo ahora mismo veo en gente ya taludita una falta de criterio y una falta de opinión que me asombra. Yo, ¿será por este motivo que os digo, el de la falta de las humanidades? Eso quería comunicaros. Lo siento por haberme perdido la mayor parte de la... En la línea de lo que estás diciendo, que tienes toda la razón y vamos, estoy al 100% contigo. En muchas de las charlas a las que he acudido cuando se ha hablado del futuro del trabajo, de los empleos del futuro e incluso cuando he tenido la oportunidad de preguntarle a alguna persona, pensando en mi hijo sobre todo, en cuáles eran esas profesiones o esos estudios que me recomendaba, que de alguna forma le recomendara a mi hijo, hay una coincidencia que es la filosofía. Muchas de las personas que se dedican a investigar sobre el futuro del empleo, que dan charlas sobre ello, insisten en que el filósofo va a ser un perfil muy demandado. Y había una persona que me daba una explicación que a mí me convenció, por lo menos. Decía, ¿quién mejor que un filósofo para entender al ser humano? ¿Vale? ¿Y quién mejor que un filósofo para entender esa relación de la que hablábamos antes, ciberhumana? Esa relación con las máquinas, esa relación y esa coexistencia entre máquinas, robots y humanos. ¿Quién mejor que un filósofo para hacer ese encaje, ¿no? Y bueno, la verdad es que me convencía esa tesis que tenía esta persona, ¿no? Y luego se lo he oído a más personas y seguramente va un poco en la línea de lo que tú comentabas. Esa necesidad de volver a lo humano, ¿no? A esas competencias humanas que parece que se pierden con tanta digitalización, con tanta robotización y con tanta automatización. Y son tan necesarias o más que las competencias digitales, ¿no? Yo quiero hablar un poquito ahora. Bueno, yo soy profesor, soy licenciado en Historia y soy el que actualmente está impartiendo la clase de Filosofía para segundo de bachillerato. Más que nada me considero profesor de Ciencias Sociales y como educador sí que me he sentido un poco aludido. Estoy muy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero sí que es verdad que no solamente les damos la materia.
Hay asignaturas, por ejemplo, en nuestro colegio, y no es por vender el colegio, sino que la asignatura de ética, yo he dado la asignatura de ética, ahora ya se ha pasado a una cosa nueva que es inteligencia emocional. Y desde luego lo importante como profesor de ciencias sociales es que la gente no sepa quién fue Parménides, sino que sean personas, algo que les va a valer cuando se marchen del colegio. Y eso realmente es algo que los educadores lo tenemos a fuego. Y creerme que para mí lo importante no es que sepan la Revolución Francesa, sino que sepan ser personas cuando salgan del colegio. Y eso es algo que está cambiando. Luego también he hecho una pregunta. En la anécdota que has contado antes, pues es el trabajo que tú les ofrecías por teléfono a esas 9 personas, ¿era mejor que el que tenían? Por curiosidad. Y luego también, aparte de profesor, tengo ya 43 años y también he estudiado PP3 en Muskiz y no me cogieron para hacer la dual porque tenía más de 30 años. Es decir, formación continua, pero si al final esa formación la van a tener que dar las empresas, ¿quién va a poder preparar a esa gente? Porque todo esto está cambiando. Es decir, quizás cuando terminé programación en FP, quizás ya se pide otra cosa. Es decir, creo que en el sector metal, creo que esa formación es exclusiva. Es decir, creo que vosotros podéis coger a cualquier persona y formarla sin necesidad de ir a centros o no sé. Estoy hablando desde las 2 vertientes de mi currículum y sin más, es lo que digo. Gracias, Urco. A ver, en cuanto a lo que acabas de comentar, a ver, yo he sido formador y joder, sé lo que me estás diciendo y vengo de un colegio en el que no teníamos una asignatura de ética, no teníamos una asignatura de inteligencia emocional, pero sí teníamos una transversalidad de competencias en todas las asignaturas que dábamos. Existían, ya fuera matemáticas, ya fuera en sociología o en sociedad, en ciencias sociales, ciencias naturales, existía una transversalidad de esas competencias. Yo eso no lo he vivido en otros colegios que he conocido. Y te estoy hablando que yo tengo 50 años recién cumplidos hace 4 días. O sea que fíjate tú el tiempo que ha pasado y yo ya en mi colegio, del cual mi hermana ahora es profesora, y es un colegio que, bueno, pues que ha sido referente durante muchos años en Cantabria, lo que hacíamos era que esas competencias no fueran una asignatura, porque yo no creo que ese sea el éxito de llevar las competencias a la formación. Yo no creo que debe ser una asignatura, debe ser algo transversal a todas las asignaturas, porque al final son competencias que se deben evaluar no como una asignatura suelta, sino como parte de todas las asignaturas que se vayan a dar. Si la gente tiene, o los alumnos creen que la inteligencia emocional es una asignatura, la van a compartir, de alguna forma la van a dejar como una asignatura más. No la van a hacer en diagonal. No sé si me estoy explicando bien lo que quiero decir, ¿no? Yo llevaría esas competencias de otra manera, que yo sé que muchos colegios lo están haciendo, de verdad, yo conozco y yo veo a mi hermana cómo trabaja y me pasa, muchas veces le pido temarios y le pido formas y trabajos y incluso dinámicas que llevan a cabo con con niños de la ESO, niñas de la ESO. Y joder, me recuerda mucho al trabajo que hacíamos en las lanzaderas de empleo, donde esa transversalidad es el leitmotiv del programa de empleo, ¿no? Pero yo creo que se debería hacer en todos. Debería ser algo por ley, para que al final se llevara esa transversalidad a todas las asignaturas. No se puede evaluar como una asignatura independiente. Luego, en cuanto a las ofertas a la oferta de empleo de la que hablábamos antes, la anécdota que he contado, no les he dado ningún detalle. Les he dicho simplemente que tengo una oferta de una empresa de la Federación del Metal que estaban buscando un perfil de servicio de atención al cliente.
No les he dicho ni si era jornada completa, ni si era ni el rango salarial, porque no lo sabía, ni si va a ser para 3 meses, para el verano o para un año o indefinido. No les he dado ningún detalle. Simplemente les he transmitido, como ellas habían mandado el currículum, porque lo han mandado ellas, no es que yo les haya llamado sin conocerlas, sino que ellas, esas personas, digo que ellas porque son mujeres, las 10, han mandado el currículum a la federación interesándose por ese puesto. Lo primero que les he preguntado ha sido eso, porque en la oferta solo venían los requerimientos, no lo que se ofrece. Solo pone lo que se pide, lo que la empresa pide. Entonces, sin tener esa información, han decidido postularse a la oferta. Eso quiere decir que no están muy contentas con lo que tienen. Y luego, la última pregunta, tengo apuntado, tiene que ver con la formación. Perdona, Urco, ¿me puedes más o menos...? No, lo que quiero decir es, has dicho que... ya, sí, perdona. La formación en el metal. ¿Te referías a esa formación específica que se puede dar para...? Vale. También nos encontramos con ese problema. Claro, las empresas no quieren una persona, por ejemplo, que haya dado un curso de soldadura de 20 horas. Y hay cursos de soldadura de 20 horas. Soldadura TIG, soldadura con electrodo. Hay cursos de 20, de 40, de 50 horas. Pero las empresas no quieren eso. Las empresas quieren, para empezar por piden siempre una persona con experiencia. A ser posible de 15 años. A ser posible que tengan, pues eso, una media de 40, 45 años, y con su experiencia laboral, que eso es imposible de encontrar en el mercado hoy en día. Entonces, lo que se les da es sobre todo formación de 200, 250, pero aún así, solo con formación, las empresas prefieren siempre gente que, aunque no tenga tanta formación, tenga más experiencia profesional. Entonces, la formación es importante porque hay formaciones que son obligatorias. De hecho, con la aprobación del último convenio del metal, exige que a partir del 2021, todas las empresas que contraten personal, ya sea para soldadura, para calderería o para lo que sea, para cualquier oficio, han de tener sus 20 horas de prevención de riesgos generales o compartidas, más las 8 específicas de cada oficio. En fin, eso es un requisito ya sine qua non, ¿no? Es decir, no puedes entrar a trabajar si no tienes esa formación específica que se actualiza cada 2 años. Que encima es eso, tienen que actualizarla cada 2 años porque si no caduca. Pero al margen de eso, si tú quieres trabajar como soldador o soldadora, no vale solo con hacerte un curso de 30 a 100 horas. Te van a pedir siempre algo más. Ahora, no sé qué va a ocurrir dentro de 5 años, o dentro de 2 años o el año que viene, que no existen perfiles en desempleo, perfiles cualificados. Igual hay que empezar a tirar de personas jóvenes o personas que vienen de otro sector, que tenemos unos cuantos, personas que vienen de la hostelería a raíz del COVID, que se han hecho esos cursos de formación en soldadura, calderería, y bueno, pues quieren introducirse en el mundo del metal. ¿Te he contestado? Bien, pues no sé si hay más preguntas. Si no hay, pues igual lo cerramos aquí. Y bueno, darte las gracias, José Luis, porque ha sido súper interesante, y daros las gracias a todas las personas que habéis estado, que con el calor que hace tenéis mucho mérito de estar aquí con nosotros en vez de la playa. Y nada, pues sin más, pues dar las gracias y nada, publicaremos un post de esto y cuando tengamos el vídeo pues se lo mandamos a Aurora y bueno, y si alguien más lo quiere pues no, lo colgaremos, a ver si lo podemos colgar en el mismo post y así lo tenéis ahí. Bueno, pues nada, pues hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta la próxima. Venga, adiós. Agur. Agur.